Cuando Jesús entregó su espíritu en la cruz, no fue el fin, sino el principio de una jornada misteriosa, profunda y gloriosa. Muchos conocen la cruz y la tumba vacía, pero pocos han oído hablar del abismo que él cruzó en esos 3 días. ¿Qué ocurrió en ese silencio entre la muerte y la resurrección? ¿Dónde estaba el Salvador mientras sus discípulos lloraban y el mundo guardaba luto? La respuesta nos lleva a lo más profundo del Sheol, al centro mismo del dominio espiritual, donde Jesús descendió no como víctima, sino como conquistador. Este mensaje no es solo historia antigua, nos revela verdades impactantes sobre la redención, la victoria espiritual y las llaves da morte e do inferno que ahora están en manos del Cristo resucitado. Porque lo que Él hizo en lo oculto transformó para siempre el destino de los justos e impios. Quédate hasta el final de este vídeo, porque al conocer lo que sucedió en las regiones invisibles, tu fe será fortalecida, tu esperanza renovada y tu visión espiritual expandida. Este es un llamado a despertar al poder de la alianza eterna, sellada con sangre, fuego y proclamación. Cuando Jesús murió en la cruz, su cuerpo fue colocado en una tumba, pero su espíritu descendió a las partes más bajas da terra, como lo expresa Efesios 4:9. Esta expresión apunta directamente al Sheol, el reino invisible de los muertos, un lugar real en la cosmovisión bíblica. Allí no fue como un alma vencida, sino como el Rey da gloria que iniciaba una obra divina de redención. La Biblia no describe este descenso como un acto pasivo. Al contrario, Jesús entró en el infierno con propósito y autoridad. En esos 3 días no estuvo dormido, sino activo en una conquista espiritual invisible que el mundo natural no podía ver. Mientras en la tierra se guardaba luto, en lo profundo del abismo temblaban los cimientos del reino de las tinieblas. Este descenso fue parte del gran plan de Dios. Jesús, el sumo sacerdote eterno, no solo ofreció su vida como sacrificio, sino que llevó la batalla más allá de la muerte. Entró en el terreno del enemigo, en el dominio espiritual que por siglos había retenido a las almas. Su presencia en el Sheol marcó el inicio de la libertación prometida desde el Edén. La muerte no pudo retenerlo. Él mismo lo declaró en Apocalipsis 1:18. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves da morte e do inferno. Esta no es una imagen simbólica. Es una afirmación literal de autoridad, de victoria espiritual, de que Jesús recuperó lo que Adán había perdido. El infierno ya no es el fin para los que creen. ¿Has pensado alguna vez que Jesús entró donde ningún otro hombre justo podía entrar y salió victorioso? ¿Qué significa eso para ti hoy? El Salvador no temió al abismo, lo atravesó por amor a ti, y desde allí comenzó a proclamar algo que cambiaría la eternidad. En el corazón del Sheol había una división clara y profunda. Jesús mismo nos lo enseñó en Lucas 16, 19, 31, al narrar sobre el rico y Lázaro. El justo fue llevado al sello de Abraham, un lugar de consuelo y esperanza. El impío, en cambio, descendió al lugar de tormento. Ambos podían verse, pero un gran abismo los separaba, el abismo entre la justicia y la condenación. Este relato no era una parábola vacía, sino una revelación espiritual. Allí, en el dominio espiritual, los justos aguardaban la alianza eterna que aún no se había sellado con sangre. No podían entrar plenamente en el paraíso, pues el sacrificio perfecto aún no se había ofrecido. Esperaban al Mesías, al Cordeiro de Deus, que quitaría el pecado del mundo. Por su parte, los impios, atrapados en su incredulidad y rebelión, experimentaban el juicio de sus propias decisiones. Aún hoy, muchos viven ignorando esta realidad espiritual como si la muerte fuese el final. Pero la Escritura es clara. Hay un destino para cada alma, y esa separación es real, visible a los ojos de Dios, aunque invisible a los nuestros. En este escenario descendió Jesús, trayendo consigo la luz da vida a un lugar de sombras.
Su presencia en el sello de Abraham no solo fue consuelo, fue el anuncio de que el tiempo de la espera había terminado. La redención estaba en camino, y los espíritus en prisión podían oír el eco de la proclamación del Rey. Comprendemos realmente la gravedad de esa separación. Vivimos como quienes anhelan el consuelo del paraíso, o como quienes juegan con el peligro del tormento eterno. La historia de Jesús en el Sheol nos recuerda que toda alma tiene un destino y que hoy es el tiempo de elegir el lado de la vida eterna. Apocalipsis 1:18 nos revela algo glorioso y radical. Jesús declara con autoridad que posee las llaves da morte e do inferno. Esto no es solo un símbolo, es una verdad espiritual que marca el cambio total de autoridad en el mundo invisible. Aquello que antes estaba bajo el dominio del enemigo, ahora está en las manos del vencedor eterno. Cuando descendió al Sheol, Jesús no fue como un cautivo más, sino como un rey en misión. Allí, en medio del abismo, despojó a Satanás del poder que había usurpado desde la caída. En Colosenses 2:15 se nos dice que despojó a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La conquista fue total, definitiva y visible en lo invisible. Esta victoria no se limitó al ámbito espiritual, afectó la historia humana entera. Jesús, al tomar esas llaves, rompió las cadenas que sujetaban a los justos del Antiguo Testamento y aseguró que la muerte ya no tendría la última palabra. Él abrió el camino para la resurrección y la libertación de todos los que le creen. Ahora, las puertas del infierno ya no pueden prevalecer contra la Iglesia. Mateo 16:18. Porque el que tiene las llaves vive para siempre y gobierna con justicia. Su victoria no es solo para ser admirada, sino para ser vivida. Cada vez que proclamamos su nombre, estamos afirmando esa victoria espiritual ganada en los lugares más oscuros. ¿Vives como alguien que conoce a aquel que tiene las llaves? ¿O todavía temes a la muerte como si no hubiera salida? Hoy puedes recordar que Jesús, tu Salvador, no solo venció el pecado, también venció al abismo, y con él somos más que vencedores. En 1 Pedro 3:18-20 se nos presenta una de las escenas más misteriosas y poderosas de la narrativa bíblica. Jesús, habiendo muerto en la carne pero vivificado en el Espíritu, fue y predicó a los espíritus en prisión. ¿Quiénes eran? Seres rebeldes, ángeles caídos, condenados desde los días de Noé. Y allí, en medio de la oscuridad, Cristo levantó su voz. No fue un mensaje de salvación, fue una proclamación de victoria, un anuncio de que la redención se había consumado y que la autoridad eterna ahora pertenecía a Él. Imaginen la conmoción en el abismo, cuando la luz irrumpió en las tinieblas, declarando que la alianza eterna había sido sellada con sangre. Ese fue el eco de la cruz, retumbando en el reino invisible. Esa proclamación también fue un acto de dominio espiritual. En lugar de dialogar o negociar, Jesús simplemente anunció su triunfo. Las fuerzas del mal oyeron, impotentes, el rugido del león de Judá. El infierno supo que había perdido no solo el control sobre las almas, sino el derecho a oprimir al pueblo redimido, y aunque fue una escena ocurrida fuera del tiempo humano, tiene implicaciones para nosotros hoy. Cada vez que proclamamos el nombre de Jesús, estamos participando en esa misma victoria. Cada oración, cada testimonio, cada acto de fe es una réplica de aquella proclamación que estremeció el infierno. ¿Has pensado que tu fe puede hacer temblar al enemigo? ¿Que no estamos solos, sino respaldados por el que descendió al abismo y venció? La proclamación de Jesús a los espíritus en prisión no fue un susurro, fue un grito de guerra que aún resuena en la eternidad. Mientras los ojos humanos veían una tumba sellada y un silencio sepulcral, en el mundo espiritual se libraba la batalla más trascendental de la historia. Jesús, en esos 3 días, realizaba una conquista espiritual invisible que el mundo natural no podía entender.
Lo que parecía derrota era, en realidad, el acto supremo de dominio espiritual. La muerte, hasta entonces invicta, fue enfrentada y vencida, no por la fuerza de un ejército, sino por el poder del sacrificio perfecto. Jesús no peleó con espadas, sino con la obediencia, con la sangre, con la fidelidad a la alianza eterna, y en ese acto despojó al enemigo de todo derecho legal sobre los que serían salvos. Efesios 4:8-10 nos habla de esta obra en lo profundo. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Eso significa que antes de ascender, Él descendió, no por necesidad, sino por propósito. Fue al Sheol, tocó el abismo, y allí ejecutó el plan eterno de redención. Invisible al ojo humano, pero eterno en su impacto. Esta victoria no fue solo personal, fue representativa. Jesús fue en nuestro lugar, venció en nuestro nombre, y esa victoria espiritual, aunque ocurrió fuera de nuestra vista, es más real que cualquier logro terrenal. Porque cuando Él resucitó, ya había vencido en lo oculto. La tumba vacía fue solo el resultado visible de la victoria en lo invisible. ¿Confías en lo que no ves? ¿Crees que lo que Jesús hizo en lo secreto transforma lo que hoy vives? La verdadera fuerza espiritual no siempre se muestra con ruido. Muchas veces se gana en el silencio de una tumba, en la profundidad de un Sheol, con la certeza de que Dios nunca pierde una batalla. Durante siglos, los justos del Antiguo Testamento aguardaban en el sello de Abraham, ese lugar de consuelo dentro del Sheol, esperando la consumación de la promesa. Ellos creyeron sin ver, caminaron sin recibir lo prometido, pero confiaron en la fidelidad de Dios. Hebreos 11 los menciona como héroes de la fe que miraban hacia algo mejor. Jesús no los olvidó. Cuando descendió, su presencia en el paraíso no fue solo simbólica, sino liberadora. Efesios 4:8 declara: cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Aquellos que estaban en reposo, pero no en gloria plena, fueron libertados por el poder del sacrificio perfecto. Fue un éxodo espiritual, una procesión de redención. Mateo 27:52-53 añade una nota impactante. Muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron y aparecieron a muchos. Ese evento no es solo una señal de resurrección, sino una prueba visible de lo que había ocurrido en lo invisible. La victoria espiritual que Jesús obtuvo en el abismo se manifestó en la tierra como testimonio de su poder. Este momento marca un antes y un después en la historia del alma humana. Ya no hay espera en el Sheol para los creyentes. Ahora, gracias al sumo sacerdote eterno, el acceso al paraíso está abierto. Los justos del pasado fueron los primeros en recibir lo que ahora también nos es ofrecido: vida eterna en la presencia de Dios. ¿Entiendes la magnitud de este acto? ¿Te das cuenta de que tú también formas parte de ese pueblo redimido, unido a Abraham, Moisés, David y tantos otros? La libertación no fue solo para ellos. Fue para todos los que crean en el Hijo que descendió, para luego ascender, llevando consigo a los suyos. Luego de su triunfo en el abismo, Jesús ascendió, no solo al mundo visible, sino al trono celestial. Allí entró al verdadero Santo dos Santos, no hecho por manos humanas. Hebreos 9:12 lo afirma con claridad. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, no con sangre de machos cabríos ni de becerros, sino con su propia sangre. La alianza eterna fue sellada allí, para siempre. Este acto representa la culminación de su obra redentora. El sumo sacerdote de la nueva alianza no solo venció la muerte, sino que presentó el precio pagado delante del Padre. Ya no era necesario otro sacrificio. El Cordero inmolado había cumplido toda justicia. En ese instante, la redención fue ratificada en el cielo mismo. En ese espacio eterno, Jesús intercede por nosotros. No como alguien lejano, sino como quien cargó con nuestra humanidad, nuestro dolor, nuestra cruz.
Allí está no como un mártir, sino como un conquistador, con las llaves da morte e do inferno en su mano. Su presencia constante en ese lugar es la garantía de nuestra esperanza, y desde allí sigue obrando. Cada vez que clamas, Él responde. Cada vez que caes, Él intercede. Cada vez que el enemigo te acusa, Él se levanta como tu defensor. Su entrada al Santo dos Santos celestial no fue para quedarse quieto, sino para continuar la obra de libertación y de victoria para sus hijos. ¿Lo ves así en tu vida diaria? ¿Percibes que tu fe tiene un respaldo celestial, eterno y activo? No estás solo. Tienes un Salvador que no solo descendió por ti, también ascendió y ahora reina, proclama, intercede y prepara un lugar para los suyos en el paraíso. Cuando Jesús entregó su espíritu, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Mateo 27, 51. Ese velo separaba al hombre del Santo dos Santos, del lugar de la presencia divina. Con su muerte, y luego con su descenso y ascenso, Jesús abrió un acceso directo a Deus, libre de intermediarios, rituales o méritos humanos. El camino que Él abrió fue forjado con sangre, dolor y obediencia. Ya no dependemos de sacrificios de animales, porque el sacrificio perfecto fue ofrecido una vez y para siempre. Hebreos 10, 19, 20 dice que tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. Es una alianza eterna que nos garantiza comunión plena. Esto transforma todo. Donde antes había temor, ahora hay confianza. Donde antes había distancia, ahora hay cercanía. Donde antes solo los sumos sacerdotes podían entrar una vez al año, ahora cada hijo de Dios puede acercarse al trono de la gracia. Porque el que descendió al Sheol ascendió y nos dio libre entrada al paraíso espiritual. Este acceso no es una doctrina fría. Es una experiencia viva. En la intimidad de tu cuarto, en medio de tus luchas, puedes levantar tu voz y entrar al lugar más santo, porque Jesús ya abrió la puerta. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Juan 14, 6. ¿Usas este acceso con fe o vives como si el velo aún estuviera cerrado? Hoy puedes entrar sin miedo, con confianza, sabiendo que aquel que tiene las llaves, da morte, e do inferno, también tiene la llave del corazón del Padre, y la ha puesto en tus manos por gracia. Jesús dijo en Mateo 12:40, así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre en el corazón da terra 3 días y 3 noches. Esta declaración no fue casual, sino una revelación de lo que ocurriría entre su muerte y su gloriosa resurrección. Esos 3 días tienen un profundo significado espiritual. No se trata simplemente de un conteo cronológico. En la visión bíblica, los 3 días representan un ciclo completo de conquista y libertación. Cada día marcó un avance en la redención. El primero, la entrega. El segundo, la batalla en el abismo. El tercero, la victoria. Es el tiempo que tarda una semilla en morir, germinar y romper la tierra. Así fue también con Cristo. Durante ese lapso, Jesús tocó las profundidades del Sheol, proclamó su victoria a los espíritus en prisión, libertó a los justos y tomó las llaves da morte e do inferno. Cada hora estuvo cargada de poder. Mientras el mundo creía que todo había terminado, en realidad se estaba gestando la mayor conquista espiritual de todos los tiempos. Hoy, esos 3 días siguen marcando la vida de cada creyente, porque a veces vivimos nuestros propios 3 días, momentos de espera, de silencio, de lucha espiritual. Pero si el Maestro pasó por el corazón da terra y salió triunfante, también nosotros podemos cruzar la oscuridad con la esperanza de la luz. ¿Estás en tu día 1, 2 o 3? No importa dónde estés, si sigues a Jesús, tu historia no termina en el sepulcro.
porque el tercer día llega, la resurrección se manifiesta, y con ella la certeza de que la victoria espiritual ya ha sido ganada. Este pasaje poderoso y enigmático nos dice: Cristo padeció una sola vez por los pecados, fue muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus en prisión, los que en otro tiempo desobedecieron. Mira Pedro 3, 18, 20. Aquí se abre una ventana rara vez explorada, lo que hizo Jesús mientras su cuerpo yacía en la tumba. Esta proclamación no fue dirigida a humanos, sino a seres espirituales caídos, rebeldes desde los días de Noé. Fueron testigos en lo profundo del abismo del triunfo absoluto del Hijo de Dios. Fue un anuncio de dominio espiritual, una declaración de autoridad. El reino de Dios había venido, incluso hasta las regiones más oscuras. Jesús no descendió como prisionero, sino como juez. La muerte no lo venció, Él la venció a ella. Los espíritus en prisión no escucharon palabras de consuelo, sino de sentencia. Porque el que murió por los hombres ahora se manifestaba también ante los ángeles caídos, afirmando que toda rodilla se doblará en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Filipenses 2:10. Este acto de proclamación muestra que no hay lugar donde Dios no tenga voz. Ni el Sheol, ni el infierno, ni el abismo pueden callar al Cordero vencedor, y si Él habló allí, también puede hablar en medio de tu oscuridad, de tu noche, de tu silencio más profundo. ¿Estás oyendo su voz hoy? Sabes que tu fe se basa en una victoria anunciada incluso a los enemigos invisibles. La cruz fue el inicio, pero la pregación a los espíritus en prisión fue la confirmación de que nada queda fuera del alcance del plan de redención de Dios. El apóstol Pablo en Efésios 4, 8, 10 afirma: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro. Ora, isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Este texto confirma de maneira explícita que Jesús descendió a las regiones inferiores, al Sheol, para ejecutar una misión liberadora. Este no fue un descenso de derrota, sino de propósito. Cristo descendió como el nuevo Moisés, para liderar un éxodo espiritual. Aquellos justos que aguardaban en el sello de Abraham fueron libertados. Lo que estaba cautivo fue llevado en procesión triunfal. Él no solo venció, conquistó y llevó consigo a los suyos. Esta imagen de victoria nos recuerda que Jesús no vino solo a rescatarnos del pecado, sino también a recuperar el dominio espiritual que Adán había perdido. En lo profundo del abismo se ejecutó una restauración divina. Lo caído fue redimido, lo perdido fue hallado, lo cautivo fue liberado. La alianza eterna entró en plena vigencia. Hoy, esa libertación sigue vigente. Cada vez que alguien recibe a Cristo, se une a esa procesión de redimidos que comenzó en el Sheol y continúa hacia el paraíso. Él no solo descendió, también subió, y en su ascenso nos arrastró con Él, sentándonos en lugares celestiales. Efesios 2:6. ¿Lo vives así? ¿Sientes que tu fe te levanta de las profundidades? Porque si Jesús descendió hasta lo más bajo por ti, es porque tiene el poder de levantarte hasta lo más alto. El que bajó al polvo del sepulcro también puede llevarte al trono de la gracia. Entre los eventos más sorprendentes de la crucifixión y resurrección se encuentra esta breve pero poderosa mención en Mateo 27, 52, 53. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Este acto extraordinario no fue casualidad, sino un señal visible de una victoria espiritual profunda. Esos santos del Antiguo Testamento que habían aguardado en el sello de Abraham fueron parte del gran éxodo espiritual liderado por Jesús.
Sus cuerpos, levantados por el poder divino, testificaron que la muerte había sido vencida, que el infierno había sido desarmado y que el abismo ya no podía retener a los redimidos. El hecho de que estos santos resucitaran físicamente muestra que la obra de Cristo no fue meramente espiritual o simbólica. Fue concreta, real, con efectos visibles. Sus apariciones en Jerusalén fueron señales vivas de que algo cósmico había ocurrido. Fue una proclamación, no solo en el cielo o el infierno, sino también en la tierra. Esto nos recuerda que el Evangelio transforma todas las dimensiones, el cielo, el Sheol y nuestro presente. Y así como ellos resucitaron como testimonio de la redención, nosotros también tenemos una promesa firme de vida eterna. Su victoria se extiende más allá de la tumba. Su poder atraviesa la historia y llega hasta nosotros. ¿Esperas esa resurrección con fe viva? ¿Te das cuenta de que lo que Jesús hizo entonces sigue teniendo fruto hoy? La alianza eterna no termina con la muerte, comienza verdaderamente con ella, porque el que murió, resucitó y nos promete que como esos santos, también viviremos. ¿Qué haces tú con esta verdad? ¿La guardas como un conocimiento más o dejas que transforme tu manera de vivir, orar y esperar? Si Jesús descendió hasta lo más profundo del abismo por ti, ¿no caminarás tú hacia Él con todo tu corazón? Hoy, cada uno de nosotros está invitado a abrazar esa redención completa, eterna y poderosa. No es solo historia antigua. Es un llamado a vivir bajo la autoridad del que tiene las llaves da morte e do inferno, a caminar en victoria espiritual y a mirar la vida con los ojos de la eternidad. Que esta enseñanza despierte tu fe, fortalezca tu esperanza y te anime a vivir como parte de esa alianza eterna, con la certeza de que el camino al paraíso está abierto y Jesús te espera con los brazos extendidos. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a suscribirte al canal, activar las notificaciones y compartir este video con quienes necesitan conocer la profundidad del amor y la victoria de Cristo. Sigamos creciendo juntos en la luz de la palabra.